Muy bien, chicos, continuamos con el curso de Plan Lector, ¿ya? Muy bien, hoy día estamos martes 12 de mayo del 2020. Ya, chicos, vamos a hablar sobre el curso de Plan Lector. En la clase anterior hemos hablado de clases de cuento, ¿no? Era cuento policial, cuento social y era cuento fantástico, ¿no? Imaginario. Entonces, vamos a ver, ustedes a través que van a escuchar este cuento, vamos a ver qué clase de cuento es. El título de este cuento es El banquete nupcial de la princesa. Dice que la princesa armó un banquete, pero vamos a ver cómo inició todo esto del banquete. Dice que había una vez un padre, ¿ya?, que tenía dos hijas, una hija mayor y la hija menor. Y entonces un día su padre, conversando con ella, le hace una pregunta a cada uno de ellas y le dice: ¿cuál pensáis es la cosa más dulce que hay en el mundo? Así le pregunta el papá. Entonces la hija mayor le dice el azúcar y entonces la hija menor le dice la sal. Entonces cuando el papá escuchó que la hija menor le dijo que era la sal, se molestó tan fuerte que dijo: mi hija se está burlando de mí. ¿Cómo que la cosa más dulce va a ser la sal? Entonces nuevamente le hizo la pregunta a su hija menor y su hija, sin titubear, dijo: sí, papá, la cosa más dulce también es la sal. Entonces el papá se molestó, se enfureció con ella y le dijo que se vaya de la casa. Entonces la hija, todo triste, melancólica, se tuvo que ir de la casa porque su papá lo había botado por causa que había dicho que lo que a ella le parecía que era la sal, ¿no? Entonces ella dice que se fue por el campo en una noche y dice que se puso a cantar y cantaba muy hermoso ella. Entonces dice que había un príncipe que se había perdido por el campo en hora que iba a cazar. Y este príncipe, como se había perdido, escuchó la voz de ella, ¿no? Una voz hermosa que cantaba. Entonces el príncipe estaba yendo y buscando de dónde venía esa voz. Y cuando le vio a la hija, ¿no?, del padre, entonces él lo vio que era hermosa, era bella y tenía un canto hermoso. ¿Qué hizo el príncipe? Entonces el príncipe le cogió las manos y le dijo que se quería casar con ella. Entonces le llevó a su palacio. ¿Qué sucedió? Con el tiempo ellos se llegaron a casar. Entonces eso fue lo más bonito, hermoso que le había pasado a la hija menor. Entonces llegó el momento de que ya se iban a casar y comenzó a hacer su banquete, un banquete, una fiesta. Entonces mandó a uno de sus sirvientes y le dijo que lleve la invitación a su papá, pero le dijo que no le diga quién le invitaba, sino que le estaban invitando a un matrimonio. Entonces el papá se había ido al matrimonio. Entonces ella ve que el papá llegó. Entonces había dicho a las personas que estaban preparando las viandas, los alimentos, la comida, los bocaditos, todo, dijo: por favor, quiero que me preparen un poco sin sal. Todo lo preparan igual, pero no le echen sal. Y le van a dar a tal persona que está allá, ¿no?, al padre, ¿no? Entonces los que estaban ahí se quedaron sorprendidos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué quiere que no eche la sal si la sal ayuda a sazonar los alimentos? Pero hay que hacer lo que ella dice, ¿no? Así comentando ellos, ¿no? Pero qué raro. Entonces van y le dan justo al papá que está sentado en la mesa, le dan. Y entonces él dice: pero ¿cómo es posible que estos alimentos no tienen sal? Si la sal es más dulce, dijo así, es lo más mejor, lo más que puede sazonar la comida. Entonces, en ese momento que dijo esa palabra, el padre que dijo esa palabra se puso triste y lloró y dijo: si mi hija estuviera acá, le pediría perdón porque mi hija me dijo que la sal era lo más dulce que también ella, ¿no?, conocía. Entonces, me gustaría que mi hija estuviera acá presente. Entonces, se acerca la novia al papá, se acerca y saca su velo. En hora le dice: papá, acá estoy. Entonces ambos se piden perdón y lloran, ¿no?, desconsoladamente. Y entonces la hija le perdona a su papá y su papá acepta lo que se había equivocado. Muy bien. Entonces esta historia cuenta así, ¿no? El final fue que ambos se perdonaron y que el papá tiene que saber escuchar la opinión de su hija, ¿no? Y confirmó que era
importante la sal también en los alimentos, ¿no? Que era algo que sazonaba y algo rico, porque sin sal también los alimentos no tienen sabor. Entonces, alumnos, yo quiero que ustedes puedan responder a través de lo que yo he explicado estas preguntas. ¿Y qué clase de cuento es? Primero le hacemos qué clase de cuento es. ¿Será un cuento policial? ¿Un cuento fantástico? ¿O será o imaginario o un cuento social? ¿Qué piensan ustedes? Es un cuento social. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre el padre y la hija. Había un conflicto, ¿no? Y tampoco no puede ser imaginario porque la sal, ustedes saben que si un alimento sin sal no tiene sabor. Entonces sí es algo social, ¿ya? Y no hay nada de policías en este cuento, ¿no? Entonces, ustedes van a responder estas siguientes preguntas, ¿ya? Donde he puesto el título, el banquete nupcial de la princesa. Número 1, comprensión. ¿Qué significa comprensión? Que ustedes van a responder lo que han comprendido de acuerdo a lo que han escuchado, ¿ya? Tomar atención. Pregunta 1. ¿Qué preguntó el padre a sus hijas? Mira, acá ya lo tengo bien, la respuesta lo tienen ahí. Número 2. ¿Qué le respondió la menor? ¿Qué le respondió la menor? ¿Ya? 3. ¿Cómo reaccionó el padre ante dicha respuesta de quién? De la menor. Estamos hablando de la hija menor, la que se había casado. Muy bien. ¿Qué hecho feliz le ocurrió a la joven? Estamos hablando de la hija menor. Muy bien. Nos vamos a la E. ¿Cómo termina la historia? El final, ¿cómo terminó? Que ambos se perdonaron, ¿no? Ya, y usted se explica. ¿Cuál es tu opinión, tuya, ya, acerca del comportamiento del padre? Bueno, yo le voy a explicar esa parte. Mire, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión mía es que el padre no supo escuchar, ¿no? Escuchar lo que es su opinión de su hija, ¿no? Y se cerró con su idea. Entonces dijo, no, el azúcar es lo más importante y no la sal. Entonces no le quiso escuchar. A pesar que su hija dio su fundamento, él dijo, no, es el azúcar y el azúcar, ¿no? Y no aceptó el comentario, la opinión de su hija. Entonces, esa es mi opinión mío, ¿no? ¿Qué comportamiento? ¿Cuál es tu opinión acerca del comportamiento del padre? El primer comportamiento que estuvo mal porque no supo respetar la opinión de su hija, porque solamente les hizo una pregunta, ¿no? Y tenía que saber escucharlo. Y el segundo comportamiento del padre estuvo bien porque al final reaccionó, reflexionó y se dio cuenta que su hija tenía razón, que la sal también era algo muy importante para los alimentos, ¿ya? Bueno, esa es la opinión mía. Ahora, ¿cuál será la opinión de ustedes? A ver, depende si es igual, no hay problema, ¿ya? ¿Y qué dice acá la pregunta? ¿Qué clase de cuento es? Ya dijimos, ¿no? Cuento social. Muy bien. Ahora dice acá. Y aparte, como tarea, esto van a hacer como actividad acá, ¿ya? Como tarea, lo voy a dibujar a ustedes. Dibujar el cuento. Dibujar el cuento. ¿Qué dibujan? Dibujan pues que está en un banquete, que la hija menor, ¿no? Está ahí que le abraza a su papá y se perdona, ¿no? Está en un matrimonio. Muy bien, hijos. Entonces les doy tiempo para que ustedes puedan copiar, para que puedan resolver. Muy bien, resuelven desde la A hasta la G. Y la tarea ya queda para la casa, para la próxima semana, ¿ya? No es necesario que la hagan hoy día. Ya para la próxima semana. Entonces lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan copiar. Acá les voy a dejar también esta palabra para que no se olviden.